a ir a contacto con Europa. Vamos a hablar desde Londres con Gonzalo Cañete, que está de mercado. Gonzalo, muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Oye, ayer hubo decisión de la Reserva Federal, no pasó nada. El euro hoy día está un 0,2% arriba, a 1,1917. ¿Cómo estás viendo tú la situación del euro enmarcado en la situación de lo que está pasando en Europa y viendo lo que puede pasar, digamos, en Alemania? Este fin de semana, donde van a haber elecciones. Bien, bueno, pues para empezar, hablando del dólar y de la relación que tiene con el euro, la Reserva Federal, la subida de tipos que hizo ayer, era algo que yo creo que podíamos esperar. De hecho, así se publicó en el blog, en Brújula de Mercados, lo dijimos, que descontábamos que eso ocurriese sencillamente porque los datos macro de Estados Unidos son bastante buenos. Una pista, además, que funciona como globo sonda. El viernes pasado tuvimos las declaraciones de la presidenta del Banco de Canadá, que dijo que quizá es hora de plantearse tasas de inflación en torno al 1,5 como tasas suficientes de inflación para iniciar unas políticas monetarias más correctivas. Y eso yo creo que es la pista o el globo sonda que lanza el Banco de Canadá, que Estados Unidos pues, obviamente va a poder interpretar para decidir si inicia o continúa con su contracción monetaria y con su subida de tipos, que sin duda alguna fortalecería el dólar. Por lo tanto, la subida de tipos de ayer ha endurecido el dólar, pero no hemos visto nada. Yo creo que la corrección que esperamos en el dólar con respecto al euro es mucho mayor que la que estamos viendo hasta el momento. De hecho, la visión que yo tengo es la búsqueda de posiciones cortas, que todavía no han aparecido movimientos bajistas en ese euro dólar. Y yendo ya al terreno del euro y yendo ya al terreno de Alemania, lo que sí me estoy dando cuenta es que si bien para el dólar vemos una óptica en la cual lo vemos extremadamente débil de los últimos 3 meses para acá, que todavía tiene que recuperar, tiene que haber algún tipo de efecto macro monetario que mueva eso, porque la acción que estamos esperando es una acción monetaria. Para Europa, sin embargo, lo que vemos es un escenario muy diferente al que había antes de las elecciones francesas. Antes de las elecciones francesas lo que teníamos era bastante miedo, bastante incertidumbre y dudas, porque un partido conservador, antieuropeísta, como era el Frente Nacional francés, estaba con mucha potencia de voto y podía tumbar el euro, porque su promesa electoral era tumbar el euro. ¿Qué ha ocurrido? Que tras esas elecciones el euro se fortaleció muchísimo. Ahora estamos viviendo un efecto contrario. Ahora Alemania, el índice de volatilidad alemán, el VIX del DAX alemán, nos muestra muy poca volatilidad, nos muestra confianza, poco miedo a las elecciones alemanas, pero si nos fijásemos en la ley de sentimiento contrario, sabemos que los mercados descuentan casi siempre todo por adelantado. Es decir, cuando esperamos catástrofe en el euro, ruptura de la zona euro, victoria de un partido conservador, no ocurre nada, sale un partido que se espera, que es Macron, el candidato de Bruselas, de la Unión Europea, gana en Francia, se consolida el euro y no solo eso, se extralimita, es decir, se dilata en las bolsas el euro frente al franco suizo, frente a la libra, frente al dólar. Por lo tanto, creo que tenemos un euro muy confiado, muy crecido y un dólar extremadamente débil, y eso solamente nos puede indicar, por ley de sentimiento contrario, aquellos que siguen el mercado, que siguen la cotización, sabemos que la única sorpresa que se puede esperar es un debilitamiento del euro. No digo que no vaya a ganar el partido de Merkel y que todo siga igual, porque es lo que aparentemente dicen las encuestas, pese a que el partido opositor, también de derechas, ha ganado o ha reducido distancias con el partido de Merkel. Yo lo que sí creo es que por sentimiento de mercado es posible que nos encontremos sorpresas, porque está demasiado calmadas las aguas y por lo tanto cualquier tipo de escollo, cualquier tipo de obstáculo que aparezca en el guión va a afectar negativamente al euro, que duda cabe, porque está demasiado alcista desde la victoria francesa y porque el dólar está demasiado débil desde entonces. Por lo tanto, creo que será una ventaja para el dólar. Que dicho sea de paso, la debilidad del dólar se refleja en la fortaleza del euro, es decir, por sustitución y por extensión. Todo el miedo que tiene el mercado a la debilidad que está cogiendo el dólar, a la administración norteamericana, todo ese miedo se canaliza o se refugia en divisas fuertes. Y el euro y el yen son dos divisas que se están fortaleciendo por la caída del dólar. ¿Desde cuándo se ha visto que a Japón le estén cruzando misiles intercontinentales por encima de su espacio aéreo y el yen sigue fortaleciéndose y el par dólar-yen sigue estando bastante más abajo que hace 2 meses, 3? Entonces vemos que hay una canalización del riesgo hacia el oro, hacia el yen, hacia el euro, que en algún momento va a corregir si llevamos ya 3 meses así. Por lo tanto, yo espero debilidad en el euro. Bien, Gonzalo, y el mercado también, ahí tú estás en Londres, el mercado
la libra también se ha ido fortaleciendo a pesar del Brexit. Correcto. Sí, ha recuperado bastante terreno. De hecho, ha habido un aumento del gasto, ha habido un aumento de la inversión, la tasa de inflación también ha vuelto a repuntar ligeramente, la tasa de crecimiento vuelve a retomar el pulso poco a poco después de la corrección que tuvo tras el Brexit. Yo creo que el efecto que ha tenido para el mercado británico, el Brexit ha sido un efecto miedo de entrada, un efecto miedo por el terror que meten los mercados sobre ello, y la consecuencia que hemos visto ahora es que se pasa ese miedo, de nuevo, sentimiento contrario. Si el mercado descuenta miedo, lo que nos encontramos de repente es que el miedo se diluye, no hay tal miedo, porque ven que no ocurre ninguna catástrofe como las que se vaticinaban. No hay que olvidar que se habló, para el Brexit se nos dijo que podía haber una tercera guerra mundial. Nos dijeron, la OTAN, por ejemplo, habló de que podía haber atentados terroristas, que perderíamos en Londres, en Reino Unido en general, cobertura en cuanto a posibles ataques terroristas internacionales. Se habló de una tercera guerra mundial, como dijo Cameron, el primer ministro de Reino Unido, cuando se inició aquella campaña sobre el Brexit. Entonces, nada de eso ha ocurrido. La economía sigue su ciclo. Ahora mismo Reino Unido trata de negociar con la Unión Europea un periodo de transición de 2-3 años en los que se mantengan acuerdos comerciales pese a la desmantelación de los puentes burocráticos con Europa. Y en esas estamos. Las únicas sorpresas son una postura extremadamente agresiva por parte de Europa, un rechazo a negociar condiciones comerciales, pero mientras tanto la libra sigue ajustándose, sigue adquiriendo fortaleza. El último discurso del presidente del Banco de Inglaterra nos está hablando de que los niveles de precio están creciendo. Por lo tanto, sabemos que apunta a una subida de tipos de interés en un horizonte relativamente cercano, a una reducción de estímulo. O sea que, en general, podemos hablar de que Reino Unido recupera pulso, recupera fuerza, la libra lo está reflejando así, y en todo caso tenemos que esperar, sobre todo si hablamos de Forex, si hablamos del par libra-dólar, hay que tener cuidado porque pese a que la libra recupera terreno y se fortalece con la economía británica, los que tienen que levantar parte del mercado son los americanos en cuanto a su divisa, que es el dólar. El mercado americano está muy alcista, pero el dólar está extremadamente barato. De hecho, es la razón por la que mantiene el mercado americano alcista. Gonzalo, ¿y en qué medida un caso más enfocado y más particular en España, como la situación de Cataluña, puede afectar a Europa de alguna manera o a la recuperación de España? Hay que recordar que los catalanes quieren, o parte de los catalanes quieren llevar adelante este referéndum para ver si logran la autonomía y la independencia del resto de España, y el Tribunal Constitucional, el Gobierno Central se lo ha prohibido y rechazado porque así lo dice también la ley, pero pareciera ser que lo que está ocurriendo hoy día ya está pasando de castaño oscuro y finalmente no sabemos cómo pueda terminar esto. Sin duda alguna, en cuanto a efecto que pueda repercutir en Europa, bastante bajo. A Europa no le va a repercutir negativamente, al mercado europeo no le va a repercutir, ni siquiera al euro le va a repercutir, porque el peso que puede tener Cataluña en torno al PIB de la zona euro es insignificante. Pero sí es cierto que sí afectaría, por ejemplo, a las primas de riesgo de España, sí puede afectar a la financiación de la deuda española, sí puede afectar al crecimiento de España, porque no hay que olvidar que Cataluña, en este caso Barcelona, las dos capitales que son motor financiero y económico de España son Madrid y Barcelona. Son las dos capitales. Por lo tanto, si perdiese ahora mismo una zona como la de Cataluña, que no lo va a hacer, sino que sencillamente va a entrar en un conflicto estatal con las administraciones públicas de esa zona, de esa región, como ocurrió ayer, que se produjo la detención de altos cargos del gobierno local de Cataluña. Por lo tanto, entra en una situación bastante delicada que creo que se reflejará en la deuda pública española, en el bono a 10 años de España, se reflejará sin duda alguna en la bolsa española si el tema se acrecentase, y eso implica pues de todo: protestas, debates políticos, dimisiones, incluso ayer mismo en el Parlamento de Madrid los diputados que representan a parte de los grupos, lo que llaman Izquierda Republicana de Cataluña, se marcharon del Parlamento. Bueno, pues puede haber una serie de medidas que inestabilicen la situación a nivel político en España, que vayan a afectar obviamente al mercado. Pero más allá de eso, no creo que tenga una repercusión para Europa, sí en todo caso para España. Y, por supuesto, si es para España, pero no para Europa, hay medios de sobra para sostener la situación en cuanto a financieramente hablando, porque hay soporte de sobra y liquidez en Europa para que mantengan a España, como ya ocurrió con el rescate bancario 2011. La deuda española se fue por las nubes junto con la italiana. ¿Y qué hace Europa? Pues el Banco Central Europeo le da la máquina de imprimir billetes
y entra y compra masivamente todas las subastas de deuda que tiene España e Italia, y automáticamente la prima de riesgo se desploma, porque como tienen la máquina de hacer dinero, pues pueden controlar de sobra el factor riesgo en la deuda pública de un país, mientras no se cuestione la credibilidad que tiene el que compra esa deuda, que es el Banco Central Europeo. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Un placer. Que tenga un buen fin de semana. Era Gonzalo Cañete, analista de mercado en Londres y director del canal financiero de YouTube Brújula